tenemos que ir hablando ya de lo que es el caso del perro que mató a una persona, un caso comúnmente conocido, un perro pitbull, aunque más bien parecería que es un perro mestizo, sí, de origen pitbull, y que hay una resolución muy importante ya a esta altura que tiene que ver con el pedido que hizo la Fiscalía, y no solamente el pedido de la Fiscalía, sino la resolución que tomó el juez Nelson Romero de abrir un proceso por homicidio culposo contra el dueño del perro. Esto es a partir de la imputación presentada por la fiscala Cintia Torres. Pero no solamente el dueño del perro tiene que afrontar un proceso por este caso, sino por otro que tenía pendiente y que tiene que ver con un hecho de accidente de tránsito en donde él no se hizo cargo, no se hizo responsable del percance, no acudió al llamado de la justicia, y hoy otra jueza, estamos hablando de Jennifer Infran, también dispuso su prisión preventiva en ese caso. Es decir, el dueño del perro tiene 2 casos de prisión preventiva, o 2 resoluciones ya a esta altura de prisión preventiva sobre su persona. Vamos a estar hablando de eso porque hay una autopsia que se está realizando a estas horas. Enseguida vamos a estar hablando con nuestros compañeros que están en la cobertura. Así es que, Iván, un precedente que se está dejando en este ámbito en el que costó la vida a un hombre y dejó herido a otro. Y se está empezando a utilizar recurrentemente ya la figura del homicidio culposo. ¿Te acuerdas del caso de aquel vendedor ambulante descuidista que le arrebató el celular a una funcionaria del... ¿Qué institución era, Osvaldo? Catastro. Ahí en el colectivo en San Lorenzo, Fernando Lamora, San Lorenzo, y que la señora se había caído del colectivo tratando de perseguirle. Sí. ¿Te acuerdas que ya le metieron cuando eso homicidio culposo? Sí. Es decir, el que provocara la muerte de otro. En este caso también, y acá quiero leer, para no basarnos, y si me aguarda Claudio 30 segundos, si no hay algo muy urgente, quiero leer nomás justamente para entrar en contexto con Claudio, lo que dice la imputación de la Fiscalía, para entender los argumentos de la imputación contra este señor don Osmar Alcaraz del Valle, de 48 años. La fiscala consigna en su acta de imputación que en fecha 22 de mayo del año 2025, en la vía pública, producido por varias mordeduras por varios perros, entre ellos perros de la raza Pitbull, de pelaje color marrón, del hoy imputado, dice, pero sin la intención del dueño del animal de causar la muerte. O sea, deja aclarada la fiscal ahí esta parte. Pero después dice, la negligencia del dueño del perro, en este caso, es el manejo o control del animal, siendo esta la causa de este delito. La responsabilidad penal del dueño es la de no ha tenido el debido cuidado para asegurar que sus perros, tanto el perro sindicado como el responsable de las heridas fatales, como otro perro caniche de pelaje color blanco, estén bajo seguridad en su vivienda, y en el lugar de eso se encontraban en la calle, apeligrando la integridad física de los transeúntes, lo que finalmente produjo las mordeduras en 2 víctimas, produciéndose en una de ellas heridas fatales que terminaron con la vida del señor Celso Galloso. Además, incluso según datos recabados y obran en carpeta fiscal, el hoy imputado suele salir de su vivienda sin llavear o cerrar el portón, dice textualmente lo que escribió la fiscala Cintia Torres de Mariano Roque Alonso y lo que está plasmado en el acta de imputación. O sea, ella le atribuye como conducta reprochable el hecho de que no se haya asegurado de dejar con seguridad a sus animales. O sea, ese es el hecho punible que ella nota en este caso. Vamos a seguir hablando de eso, vamos a seguir hablando de la resolución judicial. Claudio Genes está en el lugar donde se realizó, probablemente ya a estas horas nos va a contar la autopsia de la víctima fatal de este lastimoso caso que involucró a animales y que ya hay resolución judicial sobre el propietario. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, Iván. Bueno, se retrasó el inicio de esta autopsia
para evaluar el cuerpo del señor Celso Galloso, una de las víctimas por el ataque de estos perros pitbull, ataque ocurrido en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Decimos que se retrasó esta autopsia porque se estaba guardando la presencia del juez Nelson Romero. Esto debió iniciar a las 16 horas. El juez llegó hace media hora aproximadamente y suponemos que esta autopsia se está realizando ya en estos momentos porque solamente se aguardaba la presencia del juez Nelson Romero. El médico forense Pablo Lemir es el que encabeza esta autopsia. Tenemos el compromiso de que estaría conversando con nosotros una vez que termine para tener más detalles sobre este lamentable episodio donde perdió la vida, reiteramos, el señor Celso Galloso, producto de los ataques de un perro de la raza pitbull que ocurrió en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Nosotros estamos atentos, una vez que concluya vamos a estar ampliando esta información, Osvaldo Iván. Está retrasando considerablemente. En un principio se había dicho a las 2 de la tarde, después pasó a las 4 de la tarde. Vos ya nos estás mencionando que hace media hora llegó el juez, probablemente porque es una diligencia de anticipo jurisdiccional probatorio, ya un hecho que va a tener valor para el juicio oral y público. Claudio, ¿algún familiar de la víctima estuvo por allí? Bueno, nosotros estamos frente mismo a la morgue judicial y por lo menos aquí enfrente no vemos a ningún familiar de esta persona fallecida. Adentro no tenemos acceso, no quisiera mentir, pero por lo menos desde la posición en la que nos encontramos tampoco vemos a ninguna persona en el predio de este lugar, Osvaldo. Claudio, volvemos cuando la información así lo disponga. Muchas gracias. Ok, estamos atentos. Nuestro compañero Claudio Genes desde la morgue judicial. Ahí lo que vos estabas leyendo, la imputación, que ya es en realidad un extracto de la imputación del cual se vale el juez Nelson Romero para formular o para abrir el proceso penal. Se sienta un precedente en relación a estos casos animales. ¿Por qué? Porque es la primera vez que está sucediendo esto. No sé si es la primera vez en realidad, pero es la primera vez que se está tomando medidas con relación a un hecho fatal. ¿Qué es lo que aparentemente sucedió? Los perros debían estar dentro de la casa, porque allí se hablaba de que él le liberaba a los perros, de que a las horas de la madrugada le sacaba a los perros a la calle para que nadie moleste frente a su casa. Anoche explicaba la policía, el comisario Felipe González, jefe de la comisaría 26 y Remanso. Dije bien su nombre, ¿verdad? Sí, Felipe González. Explicaba de que este señor fue a ver un partido de fútbol, según la versión de este señor, del imputado, fue a ver un partido de fútbol el miércoles a la noche, no sabemos dónde, pero recordemos que hubo 3 partidos de fútbol esa noche, o no sabemos si fueron en alguno de esos 3 partidos de fútbol, algún tipo de partido de fútbol amateur. Se quedó a compartir, así dijo, evidentemente entendemos que se quedó a dormir en la casa de algún amigo, después del partido de fútbol. Entonces, le preguntamos a él, al comisario González, si al ser detenido él se percató o él sabía que lo estaban buscando por ese tema. Y el comisario nos decía, al parecer no sabía que la policía estaba detrás de él. Entonces, lo más probable que haya sucedido, Iván, quiero entender esto seguramente la fiscala después va a estar hablando porque ahora está con el tema de la morgue, ella no habló hasta ahora y ella es la principal investigadora. Lo más probable es que él haya dejado a los perros solo en la casa y salieron los perros. O dejó el portón mal cerrado, salieron a la calle y ahí empezó a generarse esta cuestión que terminó siendo fatal. Entonces, el hecho de que él haya sido descuidado, el hecho de que él haya sido negligente, en conocimiento de que tenía perros que son muy bravos, lo convierte en responsable de la muerte. Por eso es que ahí aparece la figura de homicidio culposo, porque él no quiso causar la muerte de ninguna persona, pero su descuido terminó ocasionando ese hecho. Una figura que en muchos casos se utiliza para los accidentes de tránsito, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Eso es por una parte. Y por otra parte, él era buscado por otra causa que tiene que ver con un hecho ocurrido en el año 2022. En abril de 2022, si no me equivoco. Sí. Resulta que él cometió un accidente de tránsito. Daños materiales. Daños materiales. Sí. Pero no se hizo responsable. Como buen irresponsable, como muchos conductores lo son, cometen el accidente y se salió rajando. La otra víctima del percance vio el número de chapa, anotó y presentó la denuncia.
Entonces le identificaron y le citaron. Él se presentó, declaró, pero después no se fue ante el juzgado para la imposición de medidas cautelares. Entonces el juez, en ese caso la jueza Jennifer Infran, declaró su estado de rebeldía para que no corran los plazos procesales. Como ahora fue detenido, le comunicaron a la jueza Jennifer Infran, ahí está tu procesado. Y le convocó para una audiencia, así como hizo ante el juez Nelson Romero en el caso del animal. Como yo hago. En el caso del accidente también su defensa pidió medidas sustitutivas a la prisión. En ninguno de los dos casos le dieron esa medida sustitutiva a la prisión. ¿Por qué? Porque él demostró no ponerse a disposición a la justicia. Ahí está lo que lo aparece la figura del peligro de fuga. Por ende, decretaron su prisión preventiva, que la debe cumplir en sede policial por 5 días y después ser trasladado al penal de emboscada o donde el Ministerio de Justicia así lo requiriere. ¿Cuál es el marco penal que tiene Iván en este caso? Homicidio culposo de 5 años. Hasta 5 años. Obstrucción al resarcimiento de daño en accidente es de 3 años, que es el otro proceso que lleva encima. En síntesis, Iván, la irresponsabilidad de este señor hace que esté afrontando 2 procesos penales. A ver. Sí, coincido con la Fiscalía, que de hecho la Fiscalía colocó ahí, ¿verdad? Penitenciaría Nacional de Tacumbusi, que dice Osvaldo. Ese es en el caso del accidente. Del accidente. En el caso del perro de emboscada. Finalmente okay. El Ministerio de Justicia Claro. va a disponer conforme a los lugares que tenga. Bueno, y eso es para... la Fiscalía en el caso, vamos por parte. El del accidente sí me parece tal vez riguroso, pero a la vez 3 años hace que el tipo fue citado. No es riguroso porque es un delito. Sí, y bueno, pero... No es una cuestión civil nomás, que es lo que quiso... Bueno, pues si en una barrera caía él casualmente, no le iban a dar cárcel. Sí. Es por esto de ahora nomás. No seamos sinceros, para mí que no. Yo creo que sí. Porque él no se pone a disposición de la justicia. Es lo que bueno, pero siempre si él caía y decía, no, yo nunca fui notificado, ¿Cómo no va a ser notificado si había prestado declaración indagatoria? Vos tenés que tener en cuenta, Iván, porque mucho se habla y tenemos que ser claros también en esto de por qué no se otorgan medidas sustitutivas muchas veces. El peligro de fuga es una de las causales. Si él no se presenta a la justicia, ¿qué garantía te va a dar que se va a someter al proceso? Ok, pero lo que te digo nomás, esa causa, si era esa nomás, era mucho más peleable. Puede ser que haya influido en el espíritu del juez. Pero tiene la absoluta razón. Correcto. Porque hace 2 años, 3 años, está el prófugo. Es la potestad de la jueza. Está dentro de sus atribuciones, es su criterio. Para eso ella es la jueza. Digo nomás, hasta eso me parece un importante precedente, porque los muchachos, hablando mal y pronto, cometen accidentes de tránsito y se rajan. Sí. Se rajan. Total, no me van a ver, total, bueno, si me agarran, no. Es un delito. Está penado con 3 años de cárcel. No es así nomás. Bueno, vamos a ver después en lo civil y sabe que nadie te quiere demandar en lo civil, porque en lo civil pues duran años los procesos. Andega atrás de esta belleza de mucho más que el abogado, pagando abogados. Bueno, pero coincido contigo en que el espíritu influyó en el espíritu, pero si fuese ese caso nomás, yo creo que no le iba a enviar a las cárceles directo. Bueno, pero eso, eso es harina de otro costado, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos al caso de la mordedura de perro. Sí, ¿por qué? Coincido yo con esta determinación, y no es populismo, pero él no le quiso matar, no quiso provocar la muerte de ese señor, categórico, claro. Pero él, al ser dueño de animales feroces, porque así está en el Código Civil, ¿verdad? De animales feroces o de fieras, él debía tomar recaudos. Y esto también, de paso, tiene que ser aleccionador para los dueños de animales de este tipo, ¿verdad? Claro que él no tenía perros en su casa para que los perros maten a sus vecinos, ¿verdad? Pero al descuidar las medidas de seguridad, él sabía que esto podría llegar a pasar. Y todo bien con que él no tuvo intención, pero hay un muerto. O sea, ¿cómo vos te vas a explicar a los hijos y nietos de este señor que murió de Don Galloso? ¿Cómo te vas a explicar que no tuvo con la intención? Pero hoy no, no. Ese es el famoso cuando la inseguridad está un quilombo en Paraguay. Se le cambia al ministro del Interior. Y muchos dicen, pero el ministro va a salir a combatir la inseguridad en las calles. No, pero es el responsable político
de la seguridad interna del Paraguay, la responsabilidad política y o administrativa, ponerle. Bueno, algo así es lo que pasó en este caso. El dueño del perro es el responsable de lo que vayan a hacer sus animales, por más que él no esté atento a ellos, o porque él no está atento a ellos. Entonces, tal vez puede ser a este extremo, pero si no querés que pase esto que pasó y tenés animales de esta clase, o deshacete de ellos, que puede ser hasta extremo, o asegúrate de tenerlos en condiciones de seguridad adecuadas para vos y para tus vecinos. Sencillo, Osvaldo. Y acá, desgraciadamente, hay una vida que se desperdició por este hecho. Entonces, tiene que haber más de un responsable, lamentablemente. Cuando cita el Código Civil es otro el campo de acción, porque acá la familia obviamente va a recurrir también, tiene que pedir una indemnización Claro, por todo lo sucedido, sí. y va a citar eso. En este caso el Código Penal no te marca la peligrosidad o no del animal, sino la acción que descuidaste para que eso ocurra. Entonces, ¿qué va a hacer la Fiscalía? Y va a trabajar demostrando de que estos animales eran peligrosos. Una cuestión que está en duda es si es de raza el pitbull, por ejemplo. Si no es de raza y es mestizo, es peor, porque los entendidos dicen de que los mestizos son más peligrosos que el perro que es de raza. Después va a tener que demostrar qué tipo de cuidado hay que darle a este tipo de perros y si se le está dando o no. Ya hubo intervención de los organismos especializados porque rescataron a esos perros. Estábamos viendo en imágenes precisamente la fotografía al momento que estaban trabajando los intervinientes. Lo importante es que se está dejando un precedente de que no es una cuestión civil nada más. Así mismo. Y que se va a arreglar por plata básicamente, y que sabemos que en las cuestiones civiles tienen mucho tiempo de duración, porque si hay un fuero que es bastante extenso en lo referente a su procesamiento, es el fuero civil. Acá lo penal está diciendo concretamente, vamos a llevar a proceso esto que sucedió. Le estamos metiendo preso a este señor porque incurrió no solamente en un hecho grave por su irresponsabilidad, sino porque tenía otro precedente también y no se presentó a los mandatos de la justicia. Entonces, no está dando ninguna garantía de que se someta al proceso. Con el tiempo tal vez logre su libertad, y seguro que va a lograr su libertad ambulatoria, pero el mensaje que deja la justicia es que se va a intervenir, y ahí me parece que es muy importante. Y veo también, Iván, con este procedimiento que están haciendo en la morgue judicial, que quieren juntar de inmediato todas las evidencias y ya ponerla a disposición de la justicia. Porque si está presente un juez, no es un acto de investigación solamente que está haciendo el Ministerio Público, sino que es una situación en la cual se le está diciendo a la justicia, este es el resultado de lo que dejó la mordedura, porque eso va a constatar el juez. Eso que constata el juez ya va a ir como documento ante el tribunal de sentencia cuando en este caso llegue a juicio oral y público. Sácame un poco de una duda. En Sí. el eventual caso de que este señor sea condenado Sí, a cárcel sí, porque sus perros mataron a su vecino, sí. después igual la familia del fallecido puede también exigir una indemnización económica, Sí, sí. ¿verdad? Es más, le va a servir como carga probatoria ese hecho, de que hay una condena de por medio. O sea, este señor está frito. Lamentablemente por él digo también. Y si hace un buen trabajo en la investigación, sí, estamos viendo que están trabajando desde ayer, lo están haciendo policías y fiscales juntando evidencias acerca de todo lo sucedido. Nos decía también el comisario Felipe González que hay imágenes de cámara de seguridad, no muestra el momento, porque en ese lugar no había cámara, pero está claramente determinado que los perros estaban fuera de la casa. Sí. Entonces, No, y por eso más lo de hecho ya le- es una evidencia Porque- clarísima. No, porque se llegó a hablar, digo esto, Iván, porque ahí va a entrar la defensa. Capaz que alguien vaya y diga, no, este señor estaba Quiso observando entrar. la casa, quiso entrar y ahí la atacó el perro. Pero eso creo que se cae con que hay dos víctimas. Uno nomás lo que murió. Nomás, entre comillas, disculpen. Lastimosamente. Lastimosamente, ¿verdad? Perdón, me expresé mal, disculpen, por favor. Dos víctimas hay. Uno murió. Una, en realidad, la víctima. Pero el relato de lo que pasó es el siguiente. Anteanoche, a eso de las 11:30, otro vecino se estaba yendo a comprar sus cenas ahí. Y ahí a la vuelta nomás se iba a ir. Lo mito creo que iba a comprar. Y cuando pasó frente a la casa le siguieron los perros y él identifica a 6 perros. Uno de ellos pitbull, dice él. Pete, la pitbull te oí, how dispara se moaja ya homas oye poimas y ahí la yaguacuera, oye punu su uy pete su diga. Hoy su uso la yaguaja, eu puedo ir pete en pero no para otro vez. Oye este virus y cuera, how ve ya oye su upama o se dispara, how pepe ya su la yaguaja.
Ahí llamaron a la policía, se fue la policía a su casa y ahí le llevaron al hospital. 11:30 de la noche. Esa es una de las víctimas. Esa es la primera víctima. Media hora, una hora después, el otro vecino, el que moriría, pasa también y le pasa exactamente lo mismo. Pero ese señor, el que murió, don Galloso, aparentemente no tuvo la agilidad de su vecino. Don Galloso tenía 56 años. Su vecino, el sobreviviente, tiene 42. Y los policías se fueron, le auxiliaron al primer herido, al primer atacado. Y cuando le estaban llevando al hospital, entró por radio otro pedido de auxilio. Atención, móvil 260, por el número de la patrullera ahí de Remanso. Si puede acudir el pedido de auxilio, código 190, pedido de auxilio ese. Zona tal parte, mordedura de animal canino, hey. Ya, la patrullera contestamos, no, ya estamos respondiendo, hey. No, otro caso, hey. Y ahí sí quedaron todos sorprendidos. Pero acabamos de venir de esa misma dirección, estamos viniendo con una víctima, no, otro más, hey. Pepe, oye, la policía, fuera. Pepe ya topamos a escuela, cara, y el otro señor sí tenía heridas mucho más profundas. Y ahí también la auxiliaron, pero desgraciadamente este último, don Galloso, fue llevado al hospital de Mariano Roque Alonso también, y de ahí no, ahí le importa, le trajeron al hospital de trauma de Asunción y ayer al mediodía murió. Y el dueño de la casa recién fue detenido en la mañana, cuando después de que la comitiva rescatara a algunos de los animales. Pero hay vecinos que dicen, no, llegaron a esconder ya a algunos de los perros. Y ponerle que eso se comprueba también que hay faltante de animales. Sí. Hay que tu obstrucción, Yevina. Sí, eso hace parte frustración de la cualquier figura le puede meter otra vez. Pero yo creo que hicieron rápidas las acciones. Por eso es que están convencidos de lo que están formulando, porque tomaron la medida más gravosa, que es la de pedir una prisión preventiva. Y el juez de garantía, en este caso Nelson Romero, hizo lugar. Independiente del otro caso que intervino también la jueza Jennifer Infran. Debe dejar un precedente esto. Tiene que dejar. Jurisprudencia, no, esto... Ocurre lastimosamente. Sabemos que todos queremos tener mascotas, o que muchos quieren tener mascotas, y pueden tenerla, pero tienen que saber cuidarla y tienen que tenerla en un lugar seguro, en la casa, haciendo también las cuestiones correspondientes al cuidado de un animal, porque si vas a tener y no le vas a cuidar, ¿para qué la vas a tener? El animal se vuelve peligroso cuando no lo alimentas correctamente, cuando no lo ejercitas, por ejemplo, cuando no le llevas al veterinario. Es como una persona, es una carga económica también. Entonces se tiene que asumir como tal, porque la consecuencia puede ser muy grave, como la que aconteció recientemente, y no pasa por una cuestión nomás de decir, bueno, se pelaron en la calle, eso ocurrió en la calle, ¿no? No, hay que ser responsable. El animal no puede estar en la calle, eso es clarísimo. Y si está en la calle, tiene que estar sujeto por el dueño, con la soga correspondiente, para el paseo correspondiente, porque también dicen los entendidos, tenés que pasearle a los animales para que puedan entender de que hay otros elementos a los cuales él tiene que asociarse y acostumbrarse. Porque si le mantenés encerrado al animal todo el tiempo y le sacás de golpe a un lugar, ve otro perro, ve otras personas y se vuelve furiosa. Así mismo acá. Es lo que probablemente aconteció. Y otra vez dicen, otra vez los entendidos, Iván, porque ya no es mi campo, que el animal mestizo es mucho más peligroso. No sé, no. No, escuché hablar de eso nada más a los entendidos, el mestizo. El Delmer, como en general, los perros mestizo, digo la mezcla. Sí. Un pitbull con otra raza, por ejemplo. Porque acá no se veían perros pitbull. No son se puros. Veía un perro Delmer, como un mestizo de una raza. Dice que son perros carísimos los pitbull. Sí, como para tenerle nomás así con el portón abierto. ¿Y te acordás que el caso de una niña de, ¿cuánto era? 4 o 5 años, era que fue mordida por un pitbull también en San Lorenzo, creo que eso fue dentro de la casa. Dentro de la casa, sí. Acá me dice un amigo abogado, un abrazo, que al ser un hecho culposo en la misma causa penal ya se puede conciliar con la víctima. Sí, claro. O sea que claro. no es muy negro el panorama tampoco. No. Digo, cuando estamos diciendo negro el panorama, no estamos diciendo se va a quedar encerrado todo el tiempo. Y después va a tener que pagar otra vez. Que no, es que va a zafar nomás así, simplemente decir, esta es una cuestión civil y se arregla en ese ámbito. Va a tener que apelar a la situación de que no quiso hacer eso, de que va a reparar todo el daño que pueda reparar, porque es reparable ya la muerte, pero sí puede conciliar en algún momento también con la víctima. Eso va a disponer, eso va a depender muchísimo de los familiares de la víctima. Otro amigo o abogado, muy capo también, me dice, si es condenado en el ámbito penal, civilmente ya no se discute después la responsabilidad.
La cuantía nomás es lo que ya se va a determinar, o sea, cuánto tiene que Sí, pagar. sí, pues le favorece. Ah, mira, Así pues, mismo. lo que vos dijiste que ya, Así ya es mismo. una carga de prueba también. Estamos hablando de una cuestión ya judicial. Así mismo, más jurídico ya, es pero... más jurídico y eso pero se va que viviendo con el triste tiempo. por ambas partes, ¿verdad? Por este señor, Sí. que él jamás se imaginaría terminar pagando Ahí, por una muerte provocada por sus pero- animales, pero al final es Pero responsable. ahí te digo, Iván, es donde yo no me compadecería tanto de esta persona. Si tenía perros bravos, tenía que saber lo que tenía que hacer. No es nomás, si voy a dejar acá a mi perro, me voy a No, claro, a ver un espera, partido. no, Atarle bien, tener bien espera. cerrado. Claro, por eso te aclaré Está mi bien que punto. lo van a ¿verdad? querer, No, es pero que me estoy... ponerlo un poco más de no, gana, no digo. es ahí si charan al señor dueño de los perros tampoco, no. Digo nomás. Y me pongo yo un rato en su lugar. Una desgracia también para él. Sí. Imagínate, va a estar No, preso el ahora, que no ¿verdad? quiere, no Mínimamente, quiere. claro. Pero digo nomás, jamás él se hubiese imaginado que sus animales, o que él terminaría preso por culpa de sus perros. Ponele Eso, que, claro, claro. ¿entendés? Sino que justo a él nomás le va a tocar ser como el ejemplo ante la sociedad. Sí, Por un lado eso, pero por otro lado sí, hay una, lo que decía, hay una muerte, amigo, no podemos desconocer eso. pero tu conducta muchas veces marca tu grado de responsabilidad de asumir las cuestiones como hombre también. Alguien debe pagar. No, pero digo nomás, este señor comete un accidente de tránsito. No se hace cargo del accidente de tránsito. Entonces no puede esperar que sea responsable para otros actos. Y una persona que es irresponsable todo el tiempo termina dañando más, en forma más grave. ¿Cómo aconteció esto? Porque si este señor hubiera sido lo suficientemente responsable, estamos hablando conforme a la imputación. Claro, estamos En el caso basándonos del en ella. accidente de tránsito, él o hubiera arreglado con la otra parte o se hubiera ido al ámbito civil a disputar la responsabilidad, porque fue un accidente con daños materiales, por lo que yo llego a entender. Lo que hizo, te chocó y se rajó. Y eso es ser ya responsable de entrada. Después se presenta porque le cita a la justicia. Porque se le presenta identifican una- nomás luego, Sí, por después número de chapa. Sí, se presenta a declarar. Después le cita a la jueza, no se va nomás. Pero así, con ese tipo de gente, uno sabe que te puede esperar. Y dicho y hecho, su perro termina ocasionando un grave episodio. Dueño de una consecuencia de calería. responsabilidad. ¿De qué? Calería, donde Caldería. se hace Calería. sí, calería, C-A-L, cal, mi cal hidratada, acuerda, dice que tiene una calería ahí en Mariano Roque Alonso.